porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Y esto queriendo dar un repaso a todo Génesis, a los que nos predicaban el domingo pasado. La historia de la Biblia es una sola. Y cuando usted está cansado de ser religioso en esa silla o aquí parados, usted empieza a leer toda la Biblia. Y cuando usted empieza a leer toda la Biblia, usted se convierte a Dios. Porque usted se cansa de ser un religioso más. Y eso es lo que nos está pasando cuando leemos a Génesis, cuando leemos toda la historia de la Biblia. Y dice ahí algunos textos que nos leían también la vez pasada. Y voy a retomar que después del diluvio solo quedaron 3 familias. Eso me lo predicó un pastor en Los Olivos cuando yo era joven. Y nunca se me olvidó que traía la historia de las 3 familias. ¿Cuáles son los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. Amén. Camita. Los camitas fue el hijo menor cuando Noé se embriagó con las uvas. Y usted dice, ay, los de la Biblia se embriagan. Es que los de la Biblia no son héroes. Aquí el único es Dios. El personaje importante de la Biblia es Dios. Y estos señores como Noé, como Abraham, son la historia de los seres humanos en el reino de Dios. Amén. Así que hoy somos usted y yo aquí, en el 2025. Pero la iglesia sigue. Y entonces dice ahí que esos 3 eran los hijos, solamente ellos 3. Amén. Y ahí empieza otra vez la humanidad. Y dice en Génesis 10:32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Ahí tienes el texto bíblico. Ojalá marcaras tu Biblia. ¿Tú a qué vienes a la iglesia? ¿A ser espectador? Yo vengo porque yo le doy la gloria a Dios. Amén. Y su merced le da la gloria a Dios. Así que lea su Biblia. Y si la tiene en el celular, márquela. Pero no coma cuento. No todas las religiones llevan a Dios. Es esto. Las 3 familias empiezan ahí. Yo confirmo textos. Amén. Para que su merced salga de acá convencido de la palabra de Dios. Génesis 11:8-9 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Así que aquí viene hartas verdades bíblicas de Génesis, que es el semillero de la doctrina. Y es que hay un solo Dios creador de los cielos y la tierra. Que hay varias historias y epopeyas, pastora, que yo leí. Mira, no lees en Google, porque Google, ellos son del mundo y ellos no nos van a dar la palabra como dice la palabra. Por eso nosotros somos cristianos, porque nosotros tenemos tiempos, gente que se ha metido 20 años a estudiar la Biblia. Así que Google le va a decir cosas, pero no se las va a decir conforme al diccionario bíblico. Amén. Así que usted está aquí hoy, amén, para aprender eso, para que estudiemos los dos la Biblia, amén. Y entonces dice ahí, y así los esparció Jehová por la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Las historias de todas las filosofías cuentan esto mismo de diferente manera, porque eso es como cuando uno tiene la familia y unos viven en Nueva York, otros ellos cuentan a su manera. Por eso usted va a encontrar tantas teorías y filosofías, y va a venir acá y va a decir, no, es que fulano dijo que era así. Los de Sem, los de Jafet, nosotros somos los de Sem. Sem es el hijo de donde viene Abraham, ¿sí? Entonces, dice ahí que dejaron de edificar una ciudad. Esto tira por tierra las filosofías y las religiones que dicen que veníamos del animal y que ahorita somos más inteligentes y menos pecadores. Eso es mentira. Dios creó a la raza humana pecó, porque Dios hizo un Luzbel bueno, pero Luzbel por la abundancia se corrompió. Y cuando Dios hizo a la raza humana, Luzbel corrompió, se llamaba Lucifer, y a través de una serpiente, yo no sé, nosotros somos conservadores, creemos en la palabra de Dios tal como está escrita, pero sí estudiamos la lingüística y estudiamos la literatura porque es un libro, amén.
dice que la serpiente sedujo a Eva, pero no la obligó, diga voluntad. No se le presentó con cachos y con cola horripilante, la sedujo. El mundo te seduce, no te obliga, pero te la pinta bonita. Pero el fin es fin de muerte, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Frutos, plural, quiere decir consecuencias. Si ese profeta es de Dios, ¿qué me está diciendo? Si resulto con 3 divorcios, es un fruto de maldad. Así que no es de Dios esa profecía. Amén, ¿estamos acá? Diga pecado. Pecado es errar al blanco dentro de muchas cosas que hemos venido diciendo. Cada vez que tú encuentras en la Biblia transgresión, traspasaron los mandamientos del Dios que nos hizo con diseño que Él conoce. Y entonces nos da la ley como los mandamientos. A ver, cuando usted dice que la ley mata, lo que está diciendo la Biblia no es que no lea la Biblia. Lo que le está diciendo es que la ley condenaba. Porque la Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Así es que si la ley que condenaba trajo tanta gloria en el Sinaí, ¿cuánto más Cristo en este tiempo? Es lo que está diciendo ahí. Amén. Entonces estamos mirando esa parte. Dios creó al hombre, el hombre se corrompe también. Y eso es lo que llamamos pecado. Errar al blanco es cuando un jugador de fútbol, a ustedes les encanta el fútbol, sabe meter el gol, pero no lo mete porque le van a dar 20 millones de pesos. Yo estoy aquí es colocando un ejemplo, yo no sé. Entonces, si no mete el gol, sabiendo meter el gol, es iniquidad. Iniquidad, todo esto es pecado. Iniquidad es carácter del pecado, es no ser íntegro. En el Antiguo Testamento, la ética era lo que se ve, menos que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y usted ya lo ha visto, decía, no matarás. Pero acá en el 5:32 de las bienaventuranzas, el mismo Jesús dice, pero el que se enoja contra su hermano, el que le dice fatuo, está llamando al concilio, está llamando al juicio, y el que le dice necio a su hermano ya está expuesto al infierno. Así que aquí era más, la ética era menos, pero aquí es más de integridad. Diga integridad. Todo lo que no sea íntegro es pecado. Si hacéis algo, hazlo para la gloria de Dios. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces el pecado, y todavía se acaba todos estos, gente antes del capítulo 9 de Génesis. Diga, división de Génesis. Diga, la división de Génesis. Una de las divisiones es hasta el capítulo 10 y 11 que nos decían la semana pasada. Y es, diga, la historia universal. Diga, la historia universal del origen de la raza humana. Del capítulo 11 para allá sigue, y en el 12 una historia de una familia que Dios halló a Noé, y en medio de toda la maldad dice que estos días serán como los días de Noé, querido. Eso le decía yo a alguien la semana pasada. Decía, no, pastora, va a haber un avivamiento y todo el mundo se va a salvar. Y yo decía, ay, yo no entiendo por qué dice que como los días de Noé. Y hallaré fe en la tierra como los días de Noé. Amén. Se daban en casamiento, se casaban. Esto está aquí. Usted está pensando así como los de Noé, que de pronto, ay, pastora, eso, mire, adulteraban, sodomismo. En el capítulo 18 dice que destruya Sodoma y a Gomorra. Pero estoy hablándole de la división del Génesis. Y de ahí en adelante, por lo menos 2 divisiones, pero voy a hablar solamente de esa parte, porque no voy a tratar otra. Empieza la historia, diga, de una familia. Diga, que no son héroes, solamente Dios los toma para explicarnos la salvación a nosotros. Amén. Ninguno es héroe en la Biblia. Y ahí estamos con eso. Hicieron una torre, no eran brutos. Tenían una ingeniería, tenían todas las neuronas. No fue que venimos del mico, hermano, porque entonces eran más brutos allá. No era que fueran ignorantes, como dice la otra teoría de las herejías de la filosofía. Es que el hombre es malo porque no sabe muchas cosas. Y se vuelve médico y sigue siendo malo. Y vamos a la luna y sigue siendo malo. Y tenemos la tecnología más avanzada y sigue siendo malo el hombre. Diga, problema es el pecado. Y hoy, si usted peca, por eso no es pecador. Nosotros pecamos porque es la evidencia de que somos pecadores. Diga, si yo peco, es una evidencia que yo soy pecadora. Amén. Porque ¿quién le enseñó a usted? ¿Quién le enseñó a Caín a matar a Abel? Fue la depravación de la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, querido. Pero sí, bueno, pero no me voy a meter ahí. ¿Aló, estamos acá? Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando el hombre peca,
diga, perdió el libre albedrío de hacer lo bueno. Automáticamente nuestra voluntad siempre quiere hacer lo malo, ¿o no? No, pastora, yo no. Y le dice, visita al enfermo. No. Después ora y dice, sí, porque ahora eres cristiano. ¿Sí? Diga, se perdió esa naturalidad de hacer lo bueno. Amén. Eso es lo que el diablo quería. A ver, sepa lo bueno y lo malo para que seas como Dios. Diga, pecado es no dejar que Dios sea Dios. ¿Por qué no dejas que Dios sea Dios? Cuando tú invalidas, traspasa los mandamientos, no matará, no robará, no adulterará, no fornique, hermano. Se le roba 10 años de su vida. Queda un niño en la calle hoy, siglo XXI, en la calle pidiendo limosna. Si lo dejas tirado. Eso es pecado. Lo transgredimos, traspasamos los linderos, nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Así que el Señor dijo, esto viene de ahí. Amén. Estoy hablando de Génesis. Dice, y confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y el lenguaje, diga lenguaje. Somos tan imagen de Dios que tenemos lenguaje. Nos comunicamos. En eso es que somos semejantes a Dios. Diga lingüística, diga, nos comunicamos. Y ellos se comunicaban. Pero él dice, los hombres de la tierra, o sea, mi creación corrompida, se está comunicando y va a ser un edificio que llegue al cielo sin Dios. ¿Y le parece nuevo hoy en día que la gente no quiere saber nada de Dios? Para mí ese es como el 666. El tope de la creatividad del humano ahí, porque el 7 simbólicamente en la Biblia, cuando estudias teología, que estamos haciendo teología aquí, es algo que vale como perfección el 7, así que el 6 somos las criaturas, la creación. Pero como se depravó la voluntad, la creación hace una bomba para matar gente. Dice la paz, pero por debajo les importa la avaricia de vender muchas armas y son los supermillonarios. Aló, estamos acá, diga la criatura y el creador. El pecado, la depravación fue completa en la humanidad. Amén. De allá viene esto, Sem, Can y Jafet. Sem entró y vio a Noé ahí para que usted no crea que Noé es un héroe. Dios ve y no hace a excepción de personas, pero Noé, dentro de esto, como hoy nosotros que estamos aquí, estamos en una santificación, o sea, cada día conoces más de Dios, diga, para parecerme a la imagen de la justicia de Dios, porque Dios no quería que Caín matara a Abel, que Lamec tuviera 2 mujeres, que Sodoma tuviera relaciones sexuales, hombre con hombre por detrás y violara a los niños. ¿Aló? ¿Estamos acá? Y se perdiera el acople físico de un hombre y una mujer, pero el acople del carácter de los hombres. Los hombres son diferentes aún en su cerebro a nosotros y por eso hay un hogar. Porque él dice, ella dice y forman una unidad perfecta. Porque a Dios, digo yo, le pareció muy aburrido haber dejado la tierra llena solo de hombres, Adán. Y dijo, venga, le sacamos una ayuda idónea. ¿Por qué le estaba poniendo el nombre a los animales? Para buscar la ayuda idónea. Eso era lo que le estaba haciendo. Ahora, ¿cuál será mi ayuda idónea? La mica, la mona, el chimpancé, ninguna. Entonces como que tan charro, ¿cierto? Vivir solo hombres en esta tierra. Y le sacó la parte femenina y la puso en un estuche, perfecto, y se las dio como deleite, como compañía, y no habían pecado. Amén. ¿Qué fue lo que daña esto? Diga, el pecado. ¿Y cómo usted que dice que es que no somos pecadores? Pastores, ya somos salvos, yo no pido perdón. 3 veces al día pecamos por más buenos que seamos. En una parte pasiva, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, según el grado de santificación. Para mí es pecado en este momento no dar un discipulado. Para mí es pecado no dar una clase, no estudiar la vida, para mí es pecado. Según el grado de santificación. Para usted es pecado, yo no sé qué es, es solamente el adulterio y la fornicación. Pero la avaricia, la ira, la envidia, dejar de hacer lo bueno, visitar a la mamá, saludar, proveer, a usted no es pecado. Pero para Dios sí, porque Dios hizo todo bueno, diga, todo justo, justicia de Dios. Y en eso, queridos, es que nos vamos a parecer, diga, la justicia de Dios, diga, la imagen perfecta. Amén. Estoy mirando Génesis, no podemos evitar hablar del pecado. Génesis 11, Dios dice, generaciones de Sem. Sem era de edad de 100 años y engendró a Arfar. Años después
del diluvio. Entonces, por ahora, nosotros venimos de Sem. ¿Por qué? Ya le voy a explicar por qué. Y está Jafé, que puede ser todos aquellos que no son de Sem y no son brutos. Hacen los mejores puentes, las mejores ciudades. Así que no consiste en eso, que fuéramos micos y que ahora somos humanos. Consiste es en el pecado. Amén. Nos depravamos. ¿Qué fue lo que se distorsionó? Diga, la imagen de la justicia de Dios. Diga, la imagen de la justicia de Dios. Cada vez que tú te quejas por la injusticia, estás diciendo que Dios es juez, porque a ti te duele la injusticia. Amén. Por eso estoy haciendo esta parte. Y en el 11:10 dice eso, ¿no? Después del diluvio. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. ¿Y qué? A Nacor y Harán. En ese tiempo, los dioses de Taré, de esas familias de Mesopotamia, eran dioses inventados. Ellos sabían que había un Dios porque todos vienen de Noé. Yo creo que cuando se cerró la puerta empezaron a entender, cuando vieron todo eso. Y entonces empiezan a contar de diferentes maneras. Y ahora ellos creen que el Dios de Mesopotamia era territorial. Se lo inventaron, dioses ajenos, diga, idolatría, monolatría, animismo. La gente empezó a creer, la piedra se mueve, eso es Dios. La gente empezó a la naturaleza. ¿Usted cree que eso es de hoy en día? De National Geographic. No, eso viene de allá, queridos. Ustedes son la generación 2025 ahí de este año, pero la Biblia es la misma. Y si usted no cree en el Dios de la Biblia, está creyendo en un Dios inventado. Ay, el universo. Y que porque es el tipo actor de la televisión, el más lindo de la televisión. Y él dice, yo creo en el universo. Y usted viene con el cuento, yo creo en la mama luna, en el sol. ¿Sabe por qué no le escriben sol en Génesis a la lumbrera? Porque ya estaba la religión de adorar a Raat, que es el sol. Pastor, en este tiempo no se ve eso. Si usted está pecando cuando adora el zodiaco. Ay, pastora, y tan tecnificados que estamos ahora. Sí, pero usted oye en la televisión, ahora Cáncer, ahora Libra, y confíe en que eso es pura paja, hermano. Porque si no, todos los que nacimos en octubre nos hubiéramos casado con monos de ojos azules y con ricos igualitos, porque era la estrella, hermano. Pero no es así. Diga, yo quiero creer en el Dios vivo. Pero el que cree en el Dios vivo dice que nomás la conciencia suya y ver el cielo y ver la tierra y ver los animales del mar, la conciencia suya le hace, no tienes excusa porque sí hay un Dios. Diga, genérico. Pero hay otra revelación que se llama, diga, escritural. Esa es para los comprometidos. Esa es para los que ya creen que sí hay un Dios. Entonces voy el domingo a adorarlo porque Dios me hizo para su gloria. Como cuando yo compro un celular, si el celular no sirve, se sentiría un desgraciado porque no sirve para lo que Janet lo compró. Y usted y yo nos sentimos sin gracia de Dios cuando no servimos para darle la gloria a Dios en lo que hacemos, porque Él es Dios. Y entonces ya venimos los domingos a culto para darle la gloria a una horita, y yo no sé por la tarde qué hace. Pero bueno, diga, yo no sé. Pero ahora diga, revelación escritural. Por eso tiene que comprar una Biblia, querido. Deje de vivir de las Biblias de los demás. Esta Biblia mía está machacada, marcada, como decía la hermana Damaris la otra vez. El diente postizo no se le presta a nadie. Diga, la Biblia no. Diga, una revelación escritural. Y empieza usted a venir a escuelas. Y empieza usted a estudiar teología. Y esto es teología. No diga que hay que tan creídos que estudian teología. No, es que usted debería estar estudiando teología y venir más a culto. Amén. Eso no es para los creídos. Eso es para todos. Es un mandamiento. Diga, revelación escritura. Y hay una revelación encarnacional. Cuando dice en Hebreos, y esta es la imagen del Dios invisible, Cristo hecho hombre, Dios Rey en el Nuevo Testamento. Diga, encarnacional. O sea, se encarnó Jesucristo. Para que le dijo a Felipe, dice Felipe, déjanos ver al Padre. Mira, Dios es espíritu, querido. No sea como los gnósticos que creen que de pronto el Dios existe un cuerpo físico. No, son maneras de animar a la gente. Y le dijo Dios a Moisés, Moisés dijo, yo soy tartamudo. Y él dijo ahí, luego él quiso la garganta, no hablará. Pero era para animar a Moisés, pero no que Jesús tenga una garganta. Diga, Cristo es la imagen del Dios invisible. Usted nunca verá al Padre ni al Espíritu Santo. Usted verá, diga una revelación encarnada de Dios. Cristo es la revelación encarnada de Dios. Amén. Por eso dice Hebreos, Él es la sustancia del Dios invisible. Amén. Diga revelación. Diga, Dios es espíritu. Lo que pasa es que el Señor nos aconseja y dice, cuando ellos pecaron,
Dice, vuélvase a Dios. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová para redimirte y para ayudarte? ¿Cómo no te vas a volver a tu Creador? Si aún los hijos vagabundos a veces saben que solo su papá y su mamá lo ayudan, ¿cuánto más si usted no se vuelve a su Creador? Porque los ojos de Jehová ven tu dolor, porque la mano de Jehová no se ha cortado para ayudarte, porque este es el estrado de los pies. Le dijo, pero yo no quepo en esa arca, en ese templo de Salomón. Pero él dijo, no, pero tu nombre sí. Aló, diga un Dios invisible, diga un Dios espíritu, Dios que hizo los cielos, o un Dios no, Dios, porque si no lo contaríamos como varios dioses. Amén. En el 11:26 dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor. ¿Por qué Taré vino hasta Harán? Porque Taré tenía la convicción de que el Dios de Mesopotamia estaba en Harán solamente. Pero ahí le dice Dios en el capítulo 12 a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de tus dioses, y yo te llevaré a una tierra del cananeo, del eteo. ¿Y sabe qué? Eso nos ayuda para entender por qué ellos pelean por sus tierras. Amén. Porque Dios fue el que se las dio. Amén. Pero usted ahorita dirá, no, pero no es justo, pastora. Génesis 12:1-5 y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Los de Can fueron los que hicieron a Babel, porque Nimrod viene de Can y tenían su idioma. Porque usted dice, pastora, pero es que a los que no creen en Dios les va bien. No, es que Dios es Dios de ellos también. Lo importante es quiénes son los hijos de Dios. Amén. Y quiénes son los del Dios vivo. Pero ellos también hicieron la torre y Dios les confundió el idioma. Y qué bueno que cuando Cristo viene a la tierra y funda la iglesia, lo primero es que le da lenguas angelicales. Lo bautiza con el Espíritu Santo, lo que perdimos en el paraíso. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Eso. Y entonces le dice, y te haré de ti una gran nación. Todo lo que Can quiso, todo lo que el mundo quiere hacer es construir sin Dios. Pero hay un texto que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por demás es que te levantes de madrugada, que vayas tarde a reposar, que comas pan de dolores, no tienes tiempo para comer, porque Dios dará a su amado el sueño. Y está hablando de Sem, de Can, de Jafé, la misma historia, venimos de allá. Y entonces usted trabaja, no tiene tiempo para Dios, para leer la Biblia, para decirle, darle la gloria a Dios. Y entonces de pronto, ¡pum!, se fue la mujer que consiguió usted con tanto esfuerzo con otro tipo. Y después de pronto se va el marido con otra mujer. Y de pronto venden todo barato, 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 porque están dolidos sentimentalmente y perdieron todo lo que hicieron. Porque cuando diga Dios edifica. Y no fue las bienaventuranzas que Jesús en el Nuevo Testamento trajo. Bienaventurados los que lloran su pecado. ¿Que lloran por qué? ¿Por las mujeres? Bienaventurados los que lloran por los hombres. Bienaventurado el que necesita de Dios, porque habíamos pecado, porque somos una depravación de la imagen de Dios. Amén. ¿Estamos acá? Y en esa bienaventuranza dice, las lluvias caerán, los ríos correrán, y el que edifica su casa sobre los 7 capítulos de Mateo, en las bienaventuranzas, no caerá su vida. Pero él se queda ahí sentado, yo no sé, mirando el desierto y dice, las lluvias caerán, los ríos correrán, los vientos soplarán. Pero el que edifica su casa como Jafé, como Nimrod, su casa caerá. ¿Aló? ¿Estamos acá? 3 familias, Sem, Can y Jafet, allá venimos. Diferentes historias, pero la Biblia ha sido quemada. Si usted dice que está leyendo la Biblia, el mundo le da miedo, porque sabe que tienes que edificar tu casa sobre el Dios verdadero. Sem, Can y Jafet. ¿Aló? ¿Estamos acá? El 12:10. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí en la tierra. Y cuando te vean los egipcios dirán a su mujer, y me matarán a mí. Y ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma. 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera
Y también vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, le hizo bien por causa de ella. ¿Y qué más dice? Le dio asno, le dio camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa. A ver, ¿este Faraón de dónde viene? Como de Jafé, ¿cierto? Pero el hombre sabía que había Dios. Y entonces hirió Dios con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Sí ven que conocían algo de Jehová? ¿Aló? ¿Estamos acá? Como hoy en día, hermano. Usted dice: ay, hermano, pero es que, mire, la prima no viene a la iglesia. Hermano, yo no sé en qué grado de santificación vas. ¿Qué tal que tú te mueras, te vayas para el cielo y la prima se convierta? Tienes que decidir. Amén. Decide. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí a tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron a él y a su mujer con todo lo que tenías. Después sigue que le reivindicó y le dio tesoros a Sara y le dio cosas a Abraham. Así que no eran ajenos de la ley de Dios, de la fe, no eran ajenos. Había pasado un diluvio, amén. Pero Dios, mira cómo le hace entender a Faraón que no se acueste con Sara. Y dice en otra parte que lo hirió con esterilidad. Es lo mismo que hoy en día, amén. Hay gente con moral allá afuera. Nosotros nos depravamos todos, pero nos quedó la moral. Diga algo de la imagen de Dios, diga algo de la imagen de Dios. Pero eso no quiere decir que es salvo. Pero hay gente que dice: ay, yo no fumo, pero tiene amante. Yo no fumo, pero tiene los hijastros por allá tirados en cada ciudad uno y dice que es soltero. Ay, Dios mío, perdóneme, yo dije que yo no iba a decir eso. Amén, ¿estamos acá? Diga el pecado, diga, y hay moral. Diga, aunque el hombre se depravó, diga, tiene algo de Dios. Amén. Y entonces así está esto. En Génesis 13:5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas. Entonces Taré se murió en Harán. Hebreo quiere decir pasó el río. Un tipo forastero que pasó el río. Por eso en las primicias dice: yo traigo esto porque yo era un forastero en esta tierra de Canaán. Y empezaron a hablar el idioma de Canaán, pero ellos son los hebreos. Pero como venían peregrinos, ¿aló? ¿Estamos aquí? Y Dios le dice: le voy a dar todas estas tierras. Uy, eso me emociona a mí. Y yo le pongo la letra al Señor y le digo: las tierras que tú prometiste a Israel hasta el año 2025. Amén. Pero Dios está ahí. 13:7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahí están los camitas, ahí está Jafé. Y dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, diga el Dios, diga Dios. Y la voluntad del hombre. Eran ricos. Si Dios quiere darnos aquí un poquito de oro para mandar y financiar pastores, Dios nos lo da. Es que Él es el dueño de la tierra. Lo que pasa es que si no estamos preparados, nos da el pedacito de oro y nos vamos de farra. ¿Sí me hago entender? Pero diga, Dios es el dueño de todo. Era riquísimo Abraham. Y diga, y era forastero. Diga, y era forastero. Pero creía en el Dios de Zen. ¿Aló? Y hoy es lo mismo, hermano. ¿Y qué le dice? Vinieron las riñas porque estamos depravados y la voluntad es hacer lo malo. Y no cabían en la tierra por todo el ganado que tenían. ¿Y sabe qué pasó? Dice: pues entonces coja usted a la derecha y yo a la izquierda. Y miren, yo no sé, él no contaba con los cananeos, él contaba con Dios. Y entonces, ¿a quién había llamado Dios? ¿A Abraham o a Lot? Y Lot iba protegido porque Dios había llamado a Abraham. ¿Cuántos de su casa viven por la bendición de usted? Si es que usted de verdad se siente llamado. ¿Sabe qué es iglesia? Llamados del mundo fuera de, como Zen, como Abraham. Pero si usted sigue leyendo, Abraham bajó y hizo altar, pasó y hizo altar, siguió y hizo altar a Jehová. Y ellos hacían altares a los adivinos, porque vidente es adivino. Ellos decían: nuestros profetas son los que hablan que las piedras se mueven, que el universo es Dios, que la luna que Dios, ¿sabe qué hizo Dios con las plagas en Egipto? Refrególe, le hizo una guerra potencial a los dioses de Egipto. Diga, Dios sí se para. Yo no sé si usted quiere edificar o seguir calentando banca, y por eso es que usted a veces dice: eso es mentira la Biblia. Sí, porque no la lees y no la estudias. Diga, revelación escritural. No se quede solamente con que sí, Dios existe, amén.
Porque ellos sabían que Dios existía, porque ellos habían visto a Dios actuar. Amén. Y por eso habían creado esos dioses. Amén. ¿No está tú de la tierra? Escoge. ¿Y sabe qué hizo que también es de ser? Como el pecado está en nosotros, escogió lo más bonito. Dice que el camino a Sodoma era como el huerto del paraíso del Edén. O sea, era hermoso y fue lo que el diablo usó. Te seduce por lo físico, y porque tú des tu voluntad. Y escogió la llanura, pero es clara la Biblia. La Biblia dice ahí, como el riego del huerto de Egipto en toda dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Dios escogió el 13:11 para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, que poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. El 13:13, contra Jehová en gran manera. Diga, el problema es el pecado. Amén. Ese es el problema. ¿Listo? Sodoma se perdió por saciedad de pan y ociosidad. No se parezca a usted que los hijos tienen, como me dijo una mamá, mientras tenga comida en la nevera, tenga internet y televisión, están bien. ¿Qué tal? Si Sodoma tenía todo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los dioses paganos que ellos inventaron? Que pedían ofrendas. Tráigame el chivo, tráigame el niño. Hasta un niño mataron en la guerra para ese Dios. Pero no corregía el pecado. No corregía. En cambio, Jehová dice mandamientos, estatutos. Y estoy cansado del cebo de los carneros, porque ustedes están lejos de mis estatutos, de mi corazón. Diga, la diferencia entre las religiones, que te piden plata, te piden tu tiempo, pero no te corrigen el pecado. Vivió en adulterio desde que traiga plata, y es más, yo le rezo las misas cuando usted se muera y se va para el cielo. Mentiras del diablo, hermano. ¿Aló, estamos acá? No, es que no tengo mucho tiempo para explicarle todo, pero si usted quiere una religión, nunca te corrige. No hablan de pecado, hablan de que Dios deja que el hombre siga siendo depravado y vaya a entrar al cielo depravado. No es así. Amén. Estamos ahí, mi hermano. Y entonces dice por ahí en el 14, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, en el mar Salado, en el año 14, y hubo una pelea y vinieron 5 reyes contra 5 reyes. ¿Y sabe quién los venció? Abraham, porque habían robado a Lot, porque Lot escogió las llanuras, pero el pecado estaba en Sodoma. No sé qué tentación tendrás en el espíritu para seguir a Dios. El Espíritu Santo llevó a Cristo en el espíritu al desierto para ser tentado en la dependencia de Dios. Y usted dice, yo abro una iglesia solo porque yo ya tengo el Espíritu Santo. De pan, fama, riquezas. Sodoma era rica. ¿Aló? ¿Estamos acá? Así que su merced no viene a la iglesia para que Dios le dé casa y beca, porque los malos también tienen casa y beca. Usted viene para ser igual a la imagen de Cristo. Y entonces vamos a Gálatas. Yo le expliqué lo del pacto, ¿cierto? Diga, Dios de pactos. Dios, para acercarse a los hombres, se mueve por medio de pactos. Los hombres no cumplimos pactos, nosotros hacemos votos, y si no los cumplimos, el Señor dice, no se crea inocente, porque usted dijo, y yo lo voy a hacer a la perfección mía, yo te voy a hacer a la imagen mía, y yo soy inmutable. Dios nunca mejora, porque Dios es perfecto, si no, no es el Dios de la Biblia. Así que nosotros hacemos votos, y Él quiere que su sí sea sí y su no sea no, porque debe ser inmutable, como es Dios a la imagen. ¿Aló? Estamos acá. Te da carácter de hijo. Amén. No dices mentiras. Amén. Pero el pacto solo lo cumple Dios. Diga, por misericordia. Porque Abraham se durmió y Dios hizo efectivo el pacto. Y Dios es cumplidor de pactos. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 21. Dice, la alegoría de Sara y Agar. Y no hablé de Sara y Agar porque estos días hemos hablado en los devocionales de Sara y Agar y no alcanza el tiempo. Pero dice ahí, ¿qué es alegoría? Es una parábola con una gran verdad ahí. Pero una parábola que fue verdad, la historia en Génesis. La soporta Génesis con Agar y Sara. Él le dice, ¿me darás prole? Y él le dice, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Las estrellas se ven unas parejas, pero así es la profecía. Tú ves la palabra de Dios, pero hay gran distancia entre el cumplimiento de una profecía y la otra. ¿Aló? ¿Estamos acá? Por eso debes leer la Biblia, venir a las escuelas. Amén.
a ser discipulados y escuela. Pero lo que yo le quiero decir ahí es que Dios se mueve a través de pactos. Cuando el diluvio, el arco iris era una señal. Diga, tiene que haber una prenda, una señal. ¿Cuál es el pacto? Trae animales y mátalos. ¿Sí me hago entender? En el matrimonio, la argolla, el pacto. Por eso el matrimonio fue antes de la caída. No habían argollas. Otras, yo no sé cómo lo hizo el Señor. Pero diga, en un pacto, diga, hay un ser que da la palabra, hay una señal y hay un recipiente, que soy yo. Y el pacto era, el recipiente era Abraham. La señal eran los animales. Parte esos animales. Y Abraham se durmió. Y entonces había como un horno y era Jehová, cumpliendo los pactos. Amén. Entonces, Agar es aquí en Gálatas. Pablo, los judíos no conocen a Pablo. Usted tiene que predicarle a los judíos todo lo que yo prediqué ahorita y todos los profetas y los reyes. Pero Pablo se la entendió. Pablo dice en Gálatas, Agar y Sara son una alegoría ahora para nosotros. Son una gran verdad, una gran enseñanza. Gálatas capítulo 4, verso 21. ¿Qué dice ahí? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, la ley no es mala. La ley es algo que Dios usa como un recurso de pacto. Si no robas, no matas, no haces lo que Dios hizo antes de que viniera Moisés, que es Abraham. Diga, Abraham vivió por fe, diga, por altares, diga, por relación, por gloria para Dios. Pero era humano pecador porque negó a la mujer y casi hace meter en Abimelech problemas. Así que Abraham no es el héroe. Abraham es una manera que Dios nos está diciendo. Amén. Entonces la ley vino como un pacto. A ver, dígame acá, alce la mano el que no ha robado, no ha matado, no ha jurado en vano, no ha adorado a dioses ajenos, no ha hablado mal del prójimo. Si no hemos robado, hemos calumniado aún sin querer. Diga, invalidamos el pacto. Pero viene un pacto, pero el de la esclava nació según la carne. Abraham, acuéstate con mi criada porque va a venir una multitud, van a quedar esclavos y yo soy estéril. Y tú te vas al mundo y no lees la Biblia a diario, no edificas tu casa sobre la roca. ¿Y sabe a qué horas? A las 9 de la noche, cuando los días son malos. Redime el tiempo, edifica tu casa. El Padre nuestro tiene la lista del día. Espiritualmente la presencia de Dios. Almáticamente perdono. Almáticamente y carnalmente me da el pan de cada día. Y espiritualmente el mal no me toca. Diga el diario, diga viva el día a día. Lo primero que Dios hizo fue un día. Si vives el día en Dios, diga edifica mi casa. Y nació según la carne. Y por eso tú tomas decisiones según el mundo. Pero mira lo que dice acá, siga por favor. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Querido, ¿usted sí vive por el pacto de la ley? ¿Usted alcanza? Porque uno le dice a la gente que reciba a Jesucristo en su corazón, dice, es que yo no soy pecador, yo no mato ni robo, pero es avariento, las obras de la carne son peleas, disensiones, su papá es malo, su mamá es mala, quédese conmigo. Y el pobre corazón de un chinito de 10 años dice, ¿y por qué mi papá es malo? ¿Y por qué mi mamá es mala? Y ese niño que oye las peleas ahí en tu casa, llame a un niño de 5 años y verá que el niño le cuenta todo lo que está pasando en su casa. Así que él escuchó las disensiones, las peleas, la ira, la contienda. Y ahí, o sea, resumen, ¿hay alguien aquí que viva y entre al cielo por la ley? No alcanza. Entonces Dios hace el pacto de la gracia, que es Sara, la promesa. Sara dice, yo soy estéril, pero soy la esposa. Las dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, como Agar. Porque Agar es el monte Sinaí. Arabia corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud, o sea, Agar. Mas Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros, es libre. ¿Sabe qué es libertad? ¿Sabe qué es libertad? Que no tengas que tener al pastor, a la esposa, a la pastora al pie para no pecar. Libertad es cuando tú le dices, Cristo, me rindo, lloro mi pecado, Señor, edifica mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y Dios va colocando, diga la imagen de la justicia del Dios verdadero. No es Adán, porque Adán pecó. Es Jesucristo que fue tentado en todo, pero no pecó y trajo hijos adoptivos. ¿Y vas a seguir jugando a la religión o vas a correr cada domingo y cada día a servir a Dios?
es pecado no dar un discipulado para mí, porque el pecado es activo o inactivo. Y si yo en la santidad no entiendo que Él se puede salvar a Jesucristo por el devocional, por mi discipulado. Porque es que tú dices, pero no pecamos, pastora, no hay que llorar el pecado. Sí, hay que llorar el pecado, porque me depravo, porque no edifica. Bueno, a mí, yo no sé a usted, pero yo siento que no estoy para vivir sin edificar mi vida ya en estos años que tengo. Yo no sé cuánto me queda de vida, así que yo no estoy jugando al evangélico. Yo quiero que Dios edifique mi vida, y que cuando me muera, una de las tareas de los ángeles es llevarnos en el seno hasta Dios. Bueno, después hablaremos de eso, porque usted dirá, no, pero así no dice. Bueno, pero así dice. Mas Jerusalén, nosotros la libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú la que no das a luz. O sea, Sara, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, ¿cierto? De la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía y había nacido según el Espíritu al que había nacido según el Espíritu? Así también el mundo te persigue. Y el mundo te dice, ¿eres bobo o qué? ¿Por qué le va a dar la gloria a Dios? ¿Usted por qué no vive en adulterio? ¿Usted por qué no vive en fornicación? Eso dice el mundo. ¿Aló? ¿Estamos acá? Ay, Dios mío. Más que él, dice la Escritura, echa fuera a la esclava. Diga, Dios hace separación. Diga, Dios hace separación. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Qué es ser liberación? Ore por mí, sáqueme los diablos, sáqueme los demonios. Y va al mundo y hace todo lo que el mundo diga. Pero en Jesucristo dice, si me recibes en tu corazón, yo entraré. Como cuando uno entra a una casa sucia y uno va a hacer aseo. Yo entraré y limpiaré tu vida, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, los pecados de tu vida. Y cuando te mueras, verás al juez. Algunos dicen que solo coronas en el tribunal. No, Señor, va a juzgar lo bueno y lo malo de la iglesia. Y entonces dice Dios ahí, está el tribunal. Romanos es todas las maneras en que pecamos, todas las maneras en que pecamos. Entonces aparecerá Cristo y dice, sí, pero yo pagué por ella. Yo pagué por él. Diga, el pecado, sustitución, redención, amén. Pero tú lo tienes. Gálatas 3:13, por favor. Cristo nos redimió de la maldición. ¿Qué fue lo que el Señor le promete a Abraham? Diga, bendición. Y maldijo la tierra cuando el hombre pecó. Pero ahora Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está en la ley que maldito todo aquel que era colgado en un madero. Y en la ley, y Cristo fue colgado en un madero por ti y por mí. Si quiere, colóquese en pie y dígale, wow, Señor. Diga, del intelecto al corazón. Diga, ayúdame a digerirlo. Diga, el Espíritu Santo, léase todo el libro de Gálatas, oyó, para que usted vea cómo habla de la circuncisión y habla de todo esto, pero Cristo hizo la circuncisión y todas las ceremonias las hizo Cristo. La pregunta es, ¿quieres edificar tu vida? ¿Quieres ser de los que venían de Zen, que hicieron altares, no eran perfectos, pero dígale, Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados. Yo sé o quiero entender que tú quieres hacerme una persona según la justicia y la verdad de Cristo. Diga, Cristo es la imagen perfecta, es la estatura de la mente. La iglesia debe llegar a la estatura, diga, de la mente. Diga, que yo piense como Cristo pensaba en la tierra. Dígale, Señor, yo te recibo hoy en mi corazón. Yo no te estoy hablando de religiones. Dígale, yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi único y personal Salvador de mis pecados. Conóceme hoy. Yo quiero ser de los tuyos y quiero volver cuando muera al paraíso donde Dios creó a la humanidad. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.